Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Estado de Derecho, instituciones sólidas, crecimiento económico sostenido, son algunos elementos que hacen posible el desarrollo de un país. Y a la par de estos, hay otros factores que generan progreso y bienestar. Este es el caso del emprendimiento. ¿Por qué es importante fomentar la cultura del emprendimiento, especialmente en una región como América Latina? Los emprendedores son los que arriesgan, los que crean empresas y oportunidades de trabajo. Según un estudio realizado por el Banco Mundial, 1 de cada 3 trabajadores latinoamericanos en la región es autónomo o un pequeño empleador. La gran mayoría de ellos siguen siendo muy pequeños, incluso tras décadas de operación. Esto se debe en parte a que los países han fallado en crear climas favorables para el emprendimiento, lo que ha provocado que exista poca capacidad de innovación entre los emprendedores latinoamericanos. La importancia del emprendimiento para los países latinoamericanos es vital si se desea mejorar la competitividad de sus economías y hacerlas crecer. Para poder prosperar, los emprendedores requieren de un ambiente institucional y económico favorable que les permita obtener el mejor provecho de sus ideas innovadoras. Necesitan de un capital humano con capacidades y destrezas propicias, estabilidad política, seguridad ciudadana y certeza jurídica que les permita operar sin problemas y proteger sus ideas. ¿Cómo desarrollar las capacidades de emprendimiento en la región? ¿Quién debe hacerlo? Hoy en Dimensión, hablaremos con 2 expertos latinoamericanos sobre la difícil tarea de emprender en el siglo XXI en los países de la región. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos a 2 invitados muy especiales. Ninguno de los 2 es guatemalteco. Una señora argentina, un joven chileno, ni tan joven ya, pero tiene 5 hijos, una familia espectacular. Y vamos a hablar de educación, pero enfocada a lo que es emprendimiento. Y se los presento. La señora Irma Briasco, ella es licenciada en educación, experta en educación técnico-profesional, docente e investigadora universitaria. Nicolás Shea, él es graduado de la Universidad de Stanford en Gerencia y Emprendimiento, fundador y CEO de la empresa Cumplo, fundador y miembro de la Junta Directiva de Startup Chile, y también fue asesor de innovación y emprendimiento para el ministro de Economía de Chile en el 2010. Irma, Nicolás, bienvenidos a Dimensión, bienvenidos a Guatemala. Muchas gracias, Dionisio. Sabemos que ustedes son personas muy comprometidas con muchos temas, pero dedican mucha energía al tema de la educación y en especial al tema del emprendimiento. Empecemos por ahí. Licenciada Briasco, ¿por qué es tan importante educar para el emprendimiento? Bueno, hay muchas miradas para darle al tema. Si miramos desde la experiencia comparada, en este momento toda la Unión Europea, desde el año 2003, con el Libro Verde, están enrolados en construir el espíritu emprendedor. Ellos llaman sobre todo esta noción así de espíritu. Nosotros desde Iberoamérica, apoyándonos en España también, desde la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, hace 5 años que los gobiernos, de los ministerios de educación pidieron este tema, armamos un programa. Justamente tiene como una vertiente que sería, más como el enfoque que tiene Europa, es como alternativa para la crisis, ¿no? Decís, bueno, esto de la definición de... ¿Esto es una iniciativa del gobierno, dice usted? No, la Unión Europea tiene un acuerdo con respecto a el impulso de lo que nosotros llamamos cultura emprendedora, ellos lo llaman espíritu emprendedor. En América Latina, desde la OEI, lo estamos trabajando por mandato de los ministerios de educación. Correcto. Sensibilizados... ¿Eso no es un peligro? ¿Eso no es una amenaza? El que venga eso de los gobiernos, más de los gobiernos latinoamericanos que no lo están haciendo tan bien precisamente, la mayoría de ellos. No, porque realmente lo que apuntan es el enfoque que nosotros hemos construido tiene que ver con trabajar en el apoyo para que desde la educación se construya cultura emprendedora en los chicos, de los chicos desde primaria
a secundaria, sobre todo, no solamente lo que ya hay desarrollado en universidades, que hay bastante trabajado, sino que tiene que ver no solo con una alternativa para la crisis, para los chicos que se caen del sistema o son expulsados del sistema, y como instancia para reinserción socioeducativa, sociolaboral, empiezan a aparecer estos emprendimientos que tienen a veces o no continuación con la educación. Nosotros insistimos que hay que tener una educación básica, de primaria y secundaria, o sea, por lo menos hasta los 17 años. Investigaciones que tenemos hechas con CEPAL aseguran que ese es el umbral educativo para no caer en la pobreza. Entonces, fundamentalmente, lo que entendemos con cultura emprendedora es un enfoque mucho más amplio, que no es solo apuntar a un microemprendimiento, sino es un enfoque que tiene que ver con una mirada mucho más integral, de proyecto de vida, claro, de tener una iniciativa, de ser proactivos, etc. Y eso se aprende haciendo, no es un relato nada más, sino hay que trabajar. Y usted está basada en Argentina, ¿no? Sí, trabajo en Argentina. Ya hablaremos un poco del tema. Nicolás, en tu caso, vives en Chile, sabemos de tu compromiso con la educación y con el tema del emprendimiento, y digamos, guardando las distancias, Chile es un país con un nivel de desarrollo extraordinario comparado con el resto de América Latina. De ahí se escuchan muchas buenas noticias, y por eso, para alguien como tú, que está comprometido con la academia y todo el tema intelectual, es mucho más fácil ayudar y promover este tipo de temas en un país como Chile, por el hecho de que el nivel educativo en Chile, el nivel de desarrollo en Chile, pues es lo mejor que hay en América Latina. Cuéntanos un poco de cómo funciona esto en Chile y cómo comparas este fenómeno del emprendimiento de Chile con el resto de América Latina. Bueno, muchas gracias. Son muchas preguntas en una, la verdad. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero yo creo que efectivamente Chile ha mejorado muchas cosas. En educación quizás es una de ellas, pero yo como emprendedor creo que se sobreestima la importancia del aula en el emprendimiento. Y creo que se le pide demasiado, y quizás eso genera problemas, genera políticas públicas equivocadas, porque quizás se pone el foco en lugares donde no necesariamente van a generar mucha más educación, ya sea educación superior, muchos incentivos estatales. A veces uno de los problemas que lo vemos en Chile, y una de las cosas que hicimos nosotros en el Ministerio de Economía fue tratar de ver cómo replegar al Estado un poco, y en el fondo más bien que el Estado tenga este concepto como el de nudge, que no sé si es un concepto que está muy en boga hoy día en Chicago, como que el Estado ya no es blanco-negro, no es que el Estado no tiene que actuar, pero tiene que actuar un poco, tiene que dar el empujón, porque realmente la sociedad, o sea, el sector privado, el individuo, finalmente las empresas, los que logran generar valor. Para mí el mejor ejemplo lo puedo dar de mi nuevo amigo Bruno. Ayer estuve en Petén, aprovecho para mandarle saludos a la gente de Petén, qué lugar más maravilloso. Y Bruno fue nuestro guía, que nos llevó desde el hotel hasta Yashan, ¿no? Yashan. Y qué lugar más increíble. Bueno, pero Bruno me contaba que él no había tenido educación ni a kinder. Sus padres murieron cuando era muy joven, lo adoptó una tía. Con otros 7 se las tuvo que arreglar, a los 15 años ya se había ido de esa casa. Bueno, pero en resumen, una persona que era completamente fruto de sus circunstancias, y una persona que sin haber tenido ninguna educación formal, hoy día habla y escribe, entiende inglés, tiene un minibús, tiene su pequeña agencia de viajes, tiene 2 dormitorios extra que construyó al lado de su casa, se levanta todos los días a las 4 de la mañana para habilitar esas piezas, para complementar, está poniendo su propiedad hoy día en Airbnb, porque un amigo que habla inglés lo está ayudando. Entonces yo veía a Bruno y decía, ojalá mis hijos sean como Bruno, porque si con las oportunidades que yo les he podido dar, si le sumamos el empuje y la fuerza de las personas como Bruno, ahí la verdad que el poder del ser humano es infinito. Pero una de las cosas que yo lamentaba es que en el discurso de Bruno, él me decía, yo por ejemplo le decía, mira, cuéntanos más de la historia de Yashan, y me decía, mira, es que yo no sé muy bien porque yo no tuve educación formal, entonces no sé la historia, eso solamente lo son los guías. Y a continuación, durante 15 minutos, sin darse cuenta, me daba toda la explicación que yo necesitaba para saber de Yashan. O sea, el tipo, pero permanentemente Bruno como que se iba, no sé si pero como que se iba achatando a sí mismo porque tenía este complejo de no haber tenido la educación. A lo que voy es que yo creo que si bien la educación y el Estado
pueden cumplir un rol muy importante en la educación del emprendimiento, que por lo demás yo creo que el camino es lo más efectivo para una región para salir de la pobreza y alcanzar el desarrollo. Yo creo que la gran responsabilidad, donde realmente se forja el espíritu emprendedor, yo diría que antes de los 15 años. Y los principales forjadores de ese espíritu son los padres y especialmente las madres. Yo creo que en el caso mío, yo soy emprendedor. A mí me pasa que yo me acuerdo que mi madre, antes de acostarme, yo haber tenido 3, 4, 5 años, me decía como que no hay límites en la vida. Y yo le pregunto a todos los emprendedores, ¿cómo surgió? ¿De dónde surgió esta inconsciencia, esta pasión? Y la gran mayoría, si no todos, te van a decir algunos eventos, algún familiar, algún pariente, algún profesor quizás, y generalmente antes de los 10 años, sí, o antes de los 15 años. Entonces, y habría que reflexionar sobre si no también la necesidad es un gran motivador para totalmente que la gente pues, sea creativa, tenga ideas y por supuesto emprendedora. Volvemos un momento para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, que es el emprendimiento en el siglo XXI. Bienvenidos, estamos en Dimensión con nuestros dos invitados internacionales el día de hoy. El tema es el desafío de emprender en el siglo XXI. Yo regresaría al tema de la necesidad. Cuando hay seres humanos que viven en condiciones adversas, como el caso de Bruno, que tienen necesidad de resolver su vida, es de donde muchas veces se ven ideas extraordinarias. Contrario a cuando vemos ya sean hijos de familias o ciudadanos de países muy acomodados, donde está todo hecho, donde todo lo tienen fácil y donde realmente pues, no hay esa motivación y ese reto y esa necesidad de resolver. Hablemos un poco de esas comparaciones y luego vamos a hablar un poco de qué está pasando en el mundo realmente con el nivel educativo y las necesidades que hay de cierto tipo de habilidades para la demanda que hay hoy en los trabajos. Bueno, en Argentina, en la crisis profunda que tuvimos entre el 2001 y 2003, estallaron los microemprendimientos, porque justamente son de la mano de la crisis, ¿no es cierto? Y yo no me voy a hacer la pitoniza, pero no sé si tus hijos van a ser como Bruno, porque tus hijos no van a tener ese conflicto que produce la necesidad. ¿Entendés? Totalmente, claro. Que ese conflicto, bueno, en pedagogía se trabaja mucho como conflicto cognitivo. Si no hay una crisis, una relación objeto-sujeto, no aparece un nuevo conocimiento, no hay necesidad. Entonces, el asunto está en cómo poder tratar de apoyar construcción en situaciones que permitan que aparezcan esas actitudes proactivas, etc. Y esto que decías de lo que no sabe que sabe, ¿no? Eso es una de las... Los franceses los desarrollaron mucho estos, los conocimientos tácitos, estas competencias tácitas, las cosas que uno no sabe que sabe, y esas son de las que más hay que hurgar para poder construir esta posibilidad que no, o sea, porque vuelvo al ejemplo de Bruno, ¿no? Que parece como que no se puede ver a él mismo dónde está parado y todo lo que ha logrado, y todavía tiene como una autoestima en baja porque no tiene la credencial y la certificación. Que eso lleva a otra política, que es otra que desarrollamos mucho en la Organización de Estados Iberoamericanos, que tiene que ver con la validación o reconocimiento de los saberes adquiridos fuera del sistema educativo. ¿Viste? Porque si no tenés la credencial educativa no circulás en el mercado. Ahora, cuando hablamos de la realidad, ¿qué es lo que de verdad está pasando en la vida de los seres humanos, especialmente en América Latina, que es nuestra región? En el mundo sabemos que hay un poco más todavía de 200 millones de desempleados, la inmensa mayoría jóvenes. Se escucha que hay cerca de 4 millones de oportunidades de trabajo para las que no hay gente preparada para tomarlas. O sea, estos conflictos se ven con mucha frecuencia. De los últimos 10 años se habla también de que 8 de cada 10 trabajos, oportunidades que se están ofreciendo no existían hace 12 años. O sea, el mundo está cambiando muy rápido. La globalización, por otro lado, que es un eje transversal que atraviesa todo por todos lados, está tendiendo hacia la concentración y hacia la masificación de grandes empresas dominando cada vez más regiones, cada vez
muchas veces menos oferentes de determinados bienes o servicios. Y esto, claro, hace más difícil el que un emprendedor, aunque tenga las ganas y la necesidad, pueda resolver con éxito. O sea, hay desafíos mucho más grandes en estos tiempos. Entonces, ¿cómo se resuelven todos estos desafíos, esta conflictividad entre tantos intereses encontrados? Ahí fueron como 7 preguntas en una. Pero no, es una reflexión, no es... No, yo entiendo, pero es que son todos temas muy importantes, muy bien conectados, y ojalá tuviera la respuesta a todos, o la mejor respuesta a algunos, pero yo, por ejemplo, yo fíjate que creo que en la medida que nos vamos desarrollando, las oportunidades aumentan exponencialmente, y las soluciones también van aumentando de manera exponencial. Y yo creo que, así como volviendo al caso de Bruno, yo creo que lo que es muy importante es transmitir el mensaje, que yo lo creo profundamente, que el Estado puede apoyar, que las empresas, que esto, pero que al final el ser humano es capaz de, como dicen el sueño americano, de alcanzar su felicidad. En Estados Unidos no te dicen, tú vienes acá y tú vas a ser feliz, pero tú vas a tener la oportunidad para alcanzarla, porque nosotros creemos y te vamos a apoyar y te vamos a proteger y vamos a tratar de que no te pongan el pie encima. Con respecto a eso, yo creo que es el principal rol del Estado hoy día. Yo trabajé casi 2 años en el gobierno, en el Ministerio de Economía, y en temas de políticas de emprendimiento e innovación, y lo que más procurábamos era cómo poderle despejar la cancha a los nuevos entrantes. Incluso Schumpeter, un economista muy importante del siglo XX, decía que los emprendedores son el oxígeno de la economía, el oxígeno de la sociedad. Si no hay emprendedores jóvenes, o sea, si no hay nuevos emprendedores jóvenes o viejos, da lo mismo, ese es otro tabú, otra caricatura, las economías, los países, las empresas, todo se concentra y llegan a niveles tales que el capitalismo explota, implosa, decía que explota desde dentro. Por lo tanto, el Estado, más que en proveer, tiene un rol muy importante en permitir. Y durante el gobierno, muchas de las políticas públicas eran enfocadas a poder replegar el rol del Estado en muchos ámbitos, porque al final las regulaciones terminan siendo barreras de entrada para los nuevos entrantes, y eso es tremendamente grave. Con respecto al desempleo juvenil, yo creo que, bueno, no manejo, uno generalmente conoce las cifras de los países más desarrollados, pero las cifras más alarmantes son en economías, no sé, en regiones como Europa. Yo creo que ahí también hay, volviendo al tema de la necesidad, son generaciones quizás que han sido creadas en la abundancia, y que se les ha olvidado ese espíritu y hoy quieren vivir de los padres o del Estado. Exactamente, está esta sensación como el entitlement que tienen, como que ellos merecen y ellos como que estudiaron una determinada carrera. Entonces ahí también hay un ejemplo como mucha educación termina jugándonos en contra, porque la verdad que los problemas típicos, comunes, no necesitan, son tan complejos de resolver. Por eso es tan importante hacer un corte de caja, un alto, y reflexionar sobre temas que son importantes, porque uno puede hablar de lo importante que es el emprendimiento y preparar a la gente para eso, pero ¿qué está pasando en la vida real? Tenemos una juventud en Europa, 40 y tantos % todavía en España de jóvenes desempleados, y en general en Europa está arriba del 25%. Y tienen problemas, ahí hay muchos problemas personales en la juventud. En América Latina, muchos países con un saldo negativo muy importante. Ahora, donde yo creo, Dionisio, que y ahí sí que la educación formal puede agregar muchísimo valor, es en darle ese nudge a los Brunos de este mundo. Quizás, no sé si no quiero seguir dándole con el ejemplo, pero hay muchos emprendedores que en el fondo que ya han demostrado que tienen la fuerza, la necesidad, han llegado a un determinado punto. Tú a esas personas le agregas educación formal, estructura, marketing, contabilidad, tecnología, idioma, y les pegas un salto. ¿Y cómo hacemos para que esto, lejos de ser la excepción, como pareciera ser que es, fuera la regla? El que haya muchísimos emprendedores, digamos, bastante más de la mitad de los jóvenes o los viejos quienes decidan emprender y que tengan éxito. Bueno, es la pregunta del millón, creo, ¿no? Millón diría. No, lo que pasa es que, volviendo al ejemplo, parece que desde el sistema formal hay que garantizar esta igualdad de oportunidades para todos y este piso de una educación de calidad para todos. Y no legitimar circuitos diferenciados, circuitos de baja y estas ofertas de segunda oportunidad. Pero me parece fundamental un Estado presente, un Estado que acompañe, un Estado que asegure, un Estado inclusivo, porque legitimar los bolsones de pobreza que nosotros sabemos que tenemos al interior de América Latina,
Con respecto al desempleo, la cifra alarmante no es solo los chicos que no tienen trabajo, sino los que no buscan trabajo ni estudian. O sea, los desalentados, que se los ha etiquetado muy lamentablemente como los ni estudian ni trabajan, que lo menciono, pero para decir no podemos etiquetar porque ahí estamos metiendo en una misma bolsa con un sello realidades diferentes en una cantidad increíble. Estamos hablando de unas cifras, depende de quién dé la cifra, pero está entre un 12% y un 20%. Eso es una bomba de tiempo para América Latina. Sí. Por eso es tan importante en esa reflexión o en ese corte de caja reconocer ciertas realidades. Más de la mitad de países de América Latina no están funcionando bien. Sus consumidores no están bien formados ni educados para poder defender mejor sus derechos, ni poder escoger mejor, ni hacerse valer como deben, y no digamos los ciudadanos. Los ciudadanos estamos teniendo problemas en muchos países para hacer valer nuestros derechos. Y esto se debe mucho al tema de que la política no está funcionando, la corrupción está fuera de control en demasiados países, hay mucha incompetencia a nivel del Estado, y luego hay mucho conformismo, ¿no? Quienes estamos bien, con las comodidades necesarias, simplemente nos hemos vuelto en una especie de testigos pasivos de una realidad que, como usted dice, es una bomba de tiempo en más de la mitad de países de América Latina, y no está pasando nada en este momento que nos diga que esos países van a empezar a resolver, y me refiero a más de la mitad de Centroamérica, empezando por Guatemala, seguido por Brasil, Argentina y otros tantos, ¿no? Y en realidad son las excepciones los que están haciendo sus tareas y esfuerzos importantes por encaminar realmente sus países al desarrollo integral del ser humano, donde realmente haya oportunidad en igualdad de condiciones para todos, Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Sí, y bueno, eso es lo que Brasil no y hablamos. Argentina están haciendo políticas sistemáticas de inclusión y han mejorado los datos de inclusión. En educación técnico-profesional, en educación para el trabajo, en Argentina se ha sostenido una inversión muy importante, y en el 2005 se sanciona una ley de ordenación del sistema, cuando la anterior figura legal era del año 59, cuando se creó el Consejo Nacional de Educación Técnica, marcando una clara decisión política de acompañar un proceso de reindustrialización y sustitución de importaciones. Eso en Brasil, bueno, también hay políticas inclusivas. El 20% de la población que estaba en el último nivel de pobreza ha subido a clase media, produciendo un estallido en el consumo, etcétera. Es muy difícil hablar así de todo junto porque se complica. Cuando antes mencionabas lo de los pequeños lugares, quería comentar, nosotros venimos de una actividad que estamos haciendo ahora con docentes, y tenemos una serie de charlas esta semana que es la editorial Tierra Santa nos ha traído para comentar estos temas, pero justamente estábamos en contacto con unos maestros emprendedores, un programa que se llama Maestros 100, ¿no? Que es un programa de concursos y que premian a las mejores prácticas, a las buenas prácticas, de un docente que salió creo que hace 2 años o 3, porque hizo todo un emprendimiento para cultivar hongos con un desarrollo propio que fueron ajustando ahí con los saberes de la comunidad, etcétera, y en una comunidad muy pobre, no me acuerdo el nombre para decirlo, pero que ahora en este momento ya están hasta exportando. Cuando fue un pequeño, esto de que la gente se organiza y un Estado que apoye y que facilite. Pero otra vez son excepciones, ¿verdad? Hay un Estado que apoye, yo no sé si eso es real, porque de Argentina, por ejemplo, que es el caso de su país, como lo reconozco también en el caso de Guatemala, se escuchan mucho más problemas que soluciones o oportunidades. Y las cosas no están funcionando bien, pero vamos a hablar de esto cuando volvamos después de este corte para seguir con el desafío del emprendimiento en el siglo XXI.
Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es el desafío de emprender en el siglo XXI. Pues yo abro la mesa otra vez para que exploremos un poco esa reflexión de reconocer un poco la realidad de lo que está pasando en más de la mitad de países de América Latina, que realmente la calificación no gana todavía, está en rojo. Tú tienes 3 ideas concretas de cómo podemos redondear un poco el tema. Tengo 3 ideas. Ahora, antes, una pequeña reflexión antes de tirar las 3 ideas, pero como te decía, a mí me tocó trabajar en el gobierno y también me tocó con unos amigos emprendedores en Chile, formamos la Asociación Gremial de Emprendedores de Chile. En 3 años y día ya somos 25.000 miembros. Yo te diría que casi unánimemente lo que los emprendedores más piden del Estado, más que apoyo, es que no estorbe. Y eso es un tema bien interesante. Y no estoy diciendo obviamente que no haya Estado, el Estado es muy importante, pero a veces quizás el Estado en el tema del emprendimiento va mucho más allá de lo que debiera y termina inhibiendo el espíritu del sector privado. 3 cosas que a nosotros nos funcionaron, Dionisio. Y obviamente y esto no son en vez de, o sea, hay muchas cosas que encuentro genial lo que dice Irma y que el currículum, meter el emprendimiento, el currículum a todo nivel, eso hay que hacerlo, pero una es una de largo plazo, otra de corto plazo y otra de plazo inmediato. La de largo plazo es que nosotros dijimos el patrón más importante que hemos detrás de los emprendedores fue la circunstancia y el mensaje que recibió desde la cuna, en su casa. Entonces yo creo que hay una oportunidad muy grande de apoyarse en las madres, fíjate, o en los padres, pero especialmente las madres, y capacitarlas a ellas, y así como decía Irma, lo importante que hay que decirles a ellas que su conocimiento es muy importante para sus hijos. Transmite una cultura. Transmite una cultura. Y una idea concreta para hacer eso es, nosotros hay un par de emprendedores en Chile que editaron unos libros, que en vez de cuentos para niños, que en vez de la Caperucita Roja y el Lobo Feroz, es la historia de los diferentes emprendedores, como el tipo de los que tú decías, de los hongos, historias muy conocidas de cómo fueron surgiendo y empezar a leerse, pero en un lenguaje para niños, en caricatura, para contarle, para que el emprendimiento sea una opción. Esa obviamente toma, no sé, pues va a tomar unos 15 o 20 años para ver su fruto. El otro, de corto plazo, es hacer programas, donde las universidades están desarrollando programas de mucho impacto en Chile, es, en vez de filtrar por antecedentes académicos, ir a buscar pymes, pequeñas y medianas empresas que estén funcionando, se les estructura un programa que es mixto, académico, y en la práctica se les pone un coach, y en el fondo, porque es mucho más fácil llevar una empresa de 10 a 100 que llevarla de 0 a 10. El tipo que ya llegó a 10 ya te demostró que tiene el ADN, la fuerza que yo decía que ojalá mis hijos tuvieran, que ese que tiene Bruno. Tú le enseñas algo que es un conocimiento estándar y esa persona es increíble, puedes triplicar, multiplicar por muchas veces las ventas. Ahora, la que es inmediata es una iniciativa que nosotros hicimos hace 5 años, que se llama Startup Chile, que tiene que ver con aprovechar mucho de este talento que hablábamos antes, que hoy día está desocupado, quizás en Europa, en Estados Unidos, en el mundo desarrollado, y traerlo. Nosotros en el año 2010 empezamos a invitar a emprendedores extranjeros a Chile. Y fíjate que en 5 años hemos traído ya a más de 2.000 emprendedores de más de 108 países distintos. Y lo que le dice Chile es decirle, mire, el programa se llama Startup Chile. Y el gobierno le dice, señor emprendedor, venga para acá, véngase 6 meses a Chile. Yo les voy a dar $40.000, es una beca, en el fondo $40.000, y no le exijo ni capital ni deuda. Les voy a dar una visa de trabajo por 1 año, los voy a apoyar mientras esté acá, y los efectos que hemos visto en 5 años son impresionantes. De hecho, Santiago salió la semana pasada en la revista Inc., que es una en revistas de emprendimiento más importante del mundo, como una de las mejores ciudades, una de las mejores 5 ciudades para emprender fuera de Estados Unidos. Se están generando empresas, uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica, que somos culturas muy aisladas, muy homogéneas, que nos miramos muy hacia adentro, y eso pasa que somos todos más o menos los mismos, somos muy parecidos, no ha habido mucha, no sé si incestuosa sea la palabra, pero hay algo de eso. Y cuando tú traes chinos y gringos y alemanes y ingleses, empiezas a generar una comunidad. Y lo más interesante que uno dice, no, cuando partimos nosotros esto dijimos, no, pero ¿quién va a querer venir a Chile? Van a llegar puras personas que no consiguieron empleo, los tipos de última categoría. Falso. Olvídate la cantidad de talentos sumamente calificados, y emprendedores incluso, que están encantados de venir a Chile, y no tengo duda que estarían encantados de llegar a Guatemala. En ese fenómeno la clave ha sido que el gobierno
ha implementado políticas públicas inteligentes, ha creado las condiciones para que haya la confianza, para que esto suceda, han tenido digamos, el estado macroeconómico del país estable, ¿no? En fin, condiciones apropiadas para que esto se dé. Sí, no. O sea, porque, ¿qué es lo que es interesante? Que una participación activa del Estado, el Estado chileno ha invertido 50 millones de dólares, pero el Estado no le dice a ningún emprendedor qué es lo que tiene que hacer, no escoge ninguna industria en particular. Menos mal. ¿Fijas? Por eso te digo, claro, no está el Estado diciendo, Menos no es mal. el Estado así Sí. industrial, Sí, no, así es. corporativista. El Estado deja ¿te hacer, fijas? crea las condiciones para que eso se dé. Exactamente. Y entonces la señal es decir, mira, Chile, creen ustedes, vénganse para acá. Sí. Y lo otro que es interesante que si bien la macroeconomía y la estabilidad ayuda, sin duda, pero en la etapa temprana da lo mismo. Cuando tú tienes 25 años y alguien te dice, toma, acá tienes 20, 30, 40 mil dólares, una visa por un año, vente para acá, van a venir otros 200, 300 emprendedores de todas partes del mundo. O sea, ¿dónde firmo? Y después cuando llego veo cuál es la macroeconomía, porque como que uno está, el emprendimiento temprano, sobre todo además que está acompañado de la tecnología, está como en una curva que es acíclica o que tiene otras variables que no se correlacionan directamente con las de un mercado en particular. Por eso yo cuestionaba al principio el tema de que si es el Estado, el gobierno, el que está metido en promover esto, pues no deja de desconfiar, ¿no? De provocar un poco de desconfianza. Por eso es tan importante que usted nos contara, que ya lo hizo en alguna medida, de las cosas de las que se están preocupando para que se den esas condiciones, ¿no? Que sea el ciudadano, la persona, el ser humano el que encuentre el camino para salir adelante. Y no es una cosa dirigida por el gobierno. Lo que pensamos es la situación de facilitador, ¿no? Eso. De facilitador. Y sobre todo el trabajar en construir situaciones que permitan equilibrar el locus de clase, o sea, el lugar de donde viene cada uno. Si no, esto es una pregunta, ¿viste? Esto de si es enseñable o no la cultura emprendedora. Hasta en el Silicon Valley se la preguntan, ¿entendés? ¿Es enseñable o esto viene en el ADN? No viene en el ADN, es enseñable. Por necesidad principalmente. Principalmente, exactamente. Pero si no tenés una familia en la cual esa información circuló, como ocurre la institución que tenés formada y estructurada, para eso la institución escuela. De la misma manera que me refiero a abrir el margen y el campo de oportunidades para los chicos, el campo de representaciones. Si no, un chico que vive en su casa con su padre carpintero va a ser carpintero, porque no se le ocurre ser nunca agregado en relaciones exteriores, porque no sabe ni que existe. Entonces, la educación formal tiene que cumplir ese papel de abrir ese campo de representaciones para que puedan estar los mejores en los lugares que correspondan. Claro. Cuando uno escucha conceptos como el patriarca, el fundador, en fin, el empresario que origina una iniciativa, una idea, o el líder de una comunidad que es el que toma la bandera por una causa y la lleva hasta el final, normalmente son personas que son los primeros que lo están haciendo y que tienen que responder de esta manera por necesidad, por extraordinarios desafíos y circunstancias que les obligan a tomar esos liderazgos y implementar sus misiones. Claro, de ahí lo demás, pues algo será cultural, algo será lo que se viva en la familia o se puede enseñar en las escuelas. Pero realmente la necesidad siempre va a ser el motor. Tú sabes que el verdadero motor. yo hago clase en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, alumnos de tercer año, que son, uno podría argumentar, los de la Chile, no sé, pero serán 400 alumnos, de los cuales serán dentro de los 3.000, por lo menos en habilidades matemáticas, los más inteligentes de Chile. O sea, es así como el Harvard o Stanford de Chile. Y yo en la primera clase, lo que les parto mi primer mensaje es decirle, muchachos, ustedes, los felicito por haber llegado acá, pero por otro lado, ustedes están en una desventaja salvaje. Porque ustedes están acá, creen que se la saben todas, creen que son geniales, pero resulta que ustedes van a terminar, probablemente van a tener un empleo, no tienen ninguna necesidad. Además, el 80% vienen de colegios particulares y de familias acomodadas. Ustedes no tienen lo que se necesita. No tienen hambre. No tienen hambre. Entonces, en la primera clase, olvídate la rabia que les genera, el desconcierto que les produce. Lo más probable es que ustedes van a terminar... Levanten la mano, ¿cuántos quieren emprender? Lo primero que les digo, todos levanten la mano. Entonces, mire, les cuento una cosa, la verdad, de ustedes 100, con suerte uno, porque todos los demás no se van a atrever. Y todos ustedes, lo más probable es que terminen trabajando para el tipo que sacó la mitad de los puntos de ustedes en la prueba, y de quien la sociedad espera bastante menos. Así que si no trabajan harto y si no asumen el riesgo que se requiere, good luck.
Pero esa es la realidad. Y yo creo que hoy día yo soy súper optimista, fíjate, porque yo siento que con toda la tecnología, la proliferación del conocimiento, en verdad, Bruno no tuvo la oportunidad, pero su hijo quizás tampoco, pero a pesar de que su hijo, dos están en Estados Unidos, le está yendo bastante, pero los nietos de Bruno, realmente, me toca hacer, hace 2 meses me tocó ir a una charla a un sector en Chile, en Santiago, que se llama La Pintana, que es una de las ciudades marginal más pobre, eran niños de tercero medio, un curso de matemáticas, y yo partí y le dije, miren, probablemente ustedes están acostumbrados a que vengan acá a compadecerlos y a pobretearlos y a decirles, pobre ustedes, y que la sociedad es tan injusta y hay que amotinarse y lo único que tenemos que perder son las cadenas, que las típicas consignas. Les cuento una cosa, ustedes no tienen ninguna justificación para no triunfar en la vida, porque las oportunidades que ustedes tienen ahora pero eran inimaginables para sus padres, acceden al mismo conocimiento, o sea, hay becas, hay una cantidad, para que te digo cómo empezaron a mirarme los alumnos, yo ya estaban que me tiraban por la ventana, pero se me acercaron, fíjate que 10 de los 40 que estaban al final, y me dicen, oiga Nicolás, muchas gracias, primera vez en los 12 años de escolaridad que alguien me dice este mensaje. Y eso es muy potente, y eran de verdad, o sea, tú dices así, el perfil del alumno que la sociedad, el Estado o los grupos, la sociedad intermedia tendería a compadecer, tú le dices el mensaje y dices, no, tú puedes salir adelante. Claro. Y es muy potente, y ellos tienen el hambre que nunca van a tener los alumnos de ingeniería de la Universidad Católica de tercer año. Vamos a publicidad y volvemos para seguir en Dimensión con el desafío del emprendimiento en el siglo XXI. Bienvenidos, estamos en Dimensión con nuestro tema de hoy, que es el desafío del emprendimiento en el siglo XXI. Entonces, licenciada, si vemos que América Latina tiene desafíos extraordinarios y que una de las salidas, sin duda alguna, depende del ser humano, del ciudadano, especialmente los jóvenes, porque América Latina es un continente joven, que logren encontrar estas herramientas, este acceso a la tecnología, como decía Nicolás, al conocimiento, y que tengan las condiciones necesarias para que puedan realmente resolver su proyecto de vida. ¿Ese no es un trabajo que incluso debiera ser más prioritario que otros que se hacen desde muchos gobiernos? Sí, sin duda es una misión, ¿no? que deberíamos encarar. Sin duda es una cuestión que no podemos dejar solo al docente en el aula que asuma ese tema, sino que es un tema institucional y es un tema de políticas, sin duda. No puede quedarse un docente esperando que porque le provean algún módulo, etcétera, pueda hacer algo dentro de la soledad. El impacto social, el trabajo comunitario, el trabajo de extensión, la necesidad de que la escuela no tenga solo un muro y trabaje para el interior de la escuela, sino que tenga impacto social y que trabaje en esto que se ha dado por llamar, ¿no?, desarrollo local, sobre todo desde las escuelas con las que trabajo, que son todas de formación para el trabajo, ¿no? Eso aparece como un tema central. Y esta cosa que aparece de lo local, ¿no? O sea, la fortaleza del desarrollo local frente a la globalización. Y eso, por supuesto, que aparece un Estado presente que facilite, pero los actores sociales también del entorno. Sí. Lo que pasa, usted ya se dio cuenta que yo tengo un problema con eso que usted dice, que el Estado facilite. Porque yo estoy con digamos, más que el prejuicio, con el juicio de que los Estados están fallando en buena parte de América Latina. Imagínense los resultados que están dando, pues bueno, más de la mitad de países, para no decir nombres, pero ya sabemos cuáles son, no hay necesidad ni siquiera de señalarlos. Y entonces lo que uno se da cuenta es que no solo son los gobiernos, también en América Latina, en buena medida, sus élites están muy distraídas, muy, digamos, perdidas en el lado negativo de la tecnología, con los canales en inglés y viajando a Disneylandia, y se han olvidado realmente la problemática de sus países. Y así está, en las élites está pues obviamente el sector empresarial, parte de él, la academia, el sector profesional, en fin, y otros sectores de la sociedad que al final dejan a una minoría de personas en cada sector haciendo la batalla que seguramente ustedes están dando en sus países.
pero tenemos un problema en América Latina. Y si estamos dejando o permitiendo que sean los gobiernos estos, que además son gobiernos muy cuestionables, absolutamente fracasados, los que encima quieren meterse con el tema de las políticas de emprendimiento, ya nos contarán a dónde termina eso, ¿verdad? Le quitan la responsabilidad a quienes debieran tenerla, que son de los padres de familia, las élites, la academia. Es de ahí donde debieran de estarse generando estas iniciativas. Pero bueno, usted dice que esta es una iniciativa, en el caso suyo, que viene de Europa, ¿no? De la Comunidad Económica Europea, que lo están promoviendo. Desde el 2003 han firmado incluso el libro verde. Sí, hemos oído eso. De los acuerdos que tienen. Cada uno, que sea, Francia tiene observatorios, los Países Bajos hacen trabajos que tienen que ver mucho con el desarrollo de empresas simuladas, etc. España, todas las comunidades españolas han desarrollado programas. Andalucía Emprende, Zaragoza Emprende, sí, Cataluña que es Emprende. Importantísimo, claro. Lo necesitan. Sí, sí, claro. Sí. Hay otro tema que de repente en los minutos que nos quedan lo comentamos un poco y es ¿qué está pasando con el ser humano en este momento de la historia de la humanidad? O sea, todo esto que estamos viviendo de la velocidad a la que va el mundo, la tecnología, la globalización, en fin, da la impresión que la economía del mundo no está siendo capaz de generar la cantidad de oportunidades que se están demandando y hay mucha gente un poco perdida en la transición. Y se ven datos como que, por ejemplo, la epidemia del siglo XXI va a ser la depresión, que van a haber por muchos años muchos desempleados, que mucha gente que perdió su trabajo en los últimos 10 años con esta gran crisis que ha vivido el mundo, ya no van a lograr volver a conectar y van ni poder recuperar su nivel de ingresos. Y esto está provocando, pues, digamos, un golpe a la raza humana en este momento de la historia, que es un ciclo del cual saldremos, porque el optimismo es importantísimo y en unos años habremos aprendido estas lecciones porque precisamente por necesidad vamos a tener que encontrar soluciones. Pero eso no quita que en este momento demasiadas personas del mundo lo estén pasando mal. Y para eso hay el diseño de una maestría que lo que busca es rescatar realmente el espíritu del ser humano, desarrollo personal y liderazgo, en fin, devolver las habilidades, que aprendan a conocerse a sí mismos, que desarrollen herramientas de análisis transaccional, de conocimiento de psicología positiva y cosas que nos den las herramientas humanas, personales, para poder emprender mejor el proyecto de la vida. Esta es la reflexión. Los dejo de comentar un poco, Nicolás. Mira, yo voy a repetir quizás que yo soy un entusiasta y creo en el ser humano. Y creo que tiene un poder infinito para alcanzar objetivos impresionantes. Creo que los medios, nunca habíamos tenido tantos medios, nunca se había democratizado todo. Y yo he estado 4 días en Guatemala y un poco lo que uno oye es lo mismo que uno oye en muchos países de Latinoamérica, lo que uno también oye en Chile, por mucho que uno oye cosas buenas de Chile. Los chilenos somos los más pesimistas y criticones y andamos echando la culpa al Estado, porque es muy fácil echar la culpa al Estado, pero la verdad es que el emprendimiento no tiene nada que ver con el Estado. Hay cosas que, fantástico, y no quiero decir que bueno que se transmita esto, y entre más se transmita en el aula, en la casa, pero al final esta cuestión depende de uno. O sea, y ADN no me vengan con el problema de ADN, porque después de ver las pirámides mayas, uno dice, estos tipos agarraron el mejor ADN que puede existir, tienen el mejor clima, la mejor vegetación, o sea, acá está todo. Entonces yo creo que el mensaje, y por lo demás, el mensaje que nosotros dimos en Chile... No tenemos excusa. No hay excusa. Sí. Stop, como dirían los americanos, stop whining. O sea, el mensaje que nosotros le decíamos a nuestros emprendedores en Chile, si no quieres emprender, anda y empléate. Pero no vengas a llorar acá. Porque problemas hay infinitos, soluciones hay infinitas, medios hay infinitos. Y la verdad que hay millones de ejemplos en la historia de la humanidad de personas que con un milésimo de las oportunidades y los medios que tú tenías lo hicieron. Entonces, no me vengas a llorar. Yo te puedo apoyar, pero acá el tema es tuyo. Entonces, y este mensaje aplica creo que para Chile y también para Guatemala. Así que los que estén viendo esto, saludos a Bruno en Petén. Y si Bruno puede, acá los 15 millones de guatemaltecos pueden emprender. Así es. ¿Licenciada? Ojalá no todos, porque si no nadie hay que trabajar en la empresa. No, bueno, por una deformación casi profesional, casi estoy hablando, ¿no? Pero a mí es el pilar de la educación de calidad para todos y por años, no solamente empezando a los 6 años, sino empezando a los 4 años o empezando a los 3 años, una educación inicial importante, una educación primaria que tampoco tenga 4 o 5 horas por día, sino que tenga por lo menos 6 horas por día, una educación media que
tenga orientaciones para el trabajo, pero no pensando en el empleo directamente, sino en esta construcción de cultura del trabajo, es la que le va a dar elementos a los sujetos para poder salir adelante. Sí, pareciera que esa es la clave. Se me había olvidado, ayer, no sé, esto yo cito al Lonely Planet, pero no sé si estas cifras sean correctas, pero que un porcentaje importante del PIB de Guatemala eran las remesas que mandaban los guatemaltecos, muchos de ellos en Estados Unidos. No sé, yo pensaba, tener no sé, varios millones de ciudadanos guatemaltecos en este caso, en Estados Unidos. Eso es un activo impresionante, impresionante. Y yo pensaba que ganas de que un porcentaje de eso, en vez de que entre como una mensualidad, entrara como capital semilla. Que no fuera gratis, porque sí nomás, que fuera contra, no sé si, el patrimonio, o sea, como que empezara a meter un tema, aprovechar ese flujo que ya está ocurriendo. Porque construir flujo desde cero es muy difícil. Entonces, ese es un flujo muy especial que tienen los países en Centroamérica. Y ojalá empezar a traer talento, que empezara a generar una fuga de talento inversa. Yo estoy seguro que muchos de ellos querrían aportar y miran a Guatemala y a Centroamérica y miran quizás las desigualdades que uno ve con cierta nostalgia y con ganas de participar. Pero yo creo que ese mensaje hay que articularlo. Sí. No, de hecho, en un país como Guatemala, creo que si se hiciera una investigación a fondo, encontraríamos altísimos niveles de emprendimiento. Altísimo. Precisamente por necesidad, porque la gente tiene que resolver. Aquí el Estado no se mete, no está, no aparece, es más, como que si no hubiera. Y por otro lado, un país muy disfuncional en muchos temas. La gente tiene que resolver su diario vivir y lo hace muy bien. Ese es el gran activo de Guatemala y en eso tienes razón, Nico. Ese es el gran poder de este país, es su gente, que es capaz de resolver cada día su vida, que no es fácil. Y precisamente por la dificultad es que van saliendo, ¿no? Claro, pero no visibilizan estos saberes tácitos, estas competencias que no saben que tienen. Porque no lo dicen como un emprendimiento, no lo mencionan, cuando sí lo hacen. Lo que no saben que saben. Exactamente. Así es. Pues excelente, creo que es importantísimo que ustedes sigan viajando por el mundo diciendo estas cosas y ayudándonos a reflexionar sobre las oportunidades que tenemos y no vemos y que aprendamos más de las cosas que no sabemos que sabemos, porque parece ser que estos trabalenguas es importante descifrarlos bien. Pues muchas gracias, con ustedes volvemos la próxima semana y los dejamos ahora con Dimensión Redes. Hasta la próxima. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿qué necesita un emprendedor para tener éxito? Marielos Alonso dijo, necesita varias cosas, pero creo que entre las más importantes están tener fe, una meta clara y ser perseverante. Kendrick Cabrera comentó, después de dar el primer paso, la perseverancia, la constancia y la dedicación son fundamentales para obtener éxito. También depende de cómo querramos verlo, ya que el hecho de poder iniciar y culminar cada día, sobre todo en nuestra situación actual como sociedad, es una razón de éxito. Óscar Miguel agregó, ideas, acción, perseverancia.